Saben que estamos viendo esta serie que se llama Errores Doctrinales en la Iglesia de hoy. Y esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada. El mal uso de las Escrituras. Cómo el mal uso de las Escrituras ha producido una gran confusión. Inclusive malas traducciones han traído una mala interpretación, y la mala interpretación un error doctrinal. Pero en otros casos, por ignorar las Escrituras, como dijo Jesús, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios, dijo Jesús, ¿no? Significa que ya en el tiempo de Él estaban errando por ignorar las Escrituras. Fíjense ustedes, lo último que nosotros vimos el domingo pasado fue acerca del profeta Abdías. ¿Se acuerdan ustedes que él profetizó contra Edom, enjuiciándolo por traidor y soberbio? Y las consecuencias fueron lo que Dios dijo: como él hizo, se haría con él. Es decir, como tú hiciste, se hará contigo. Ese es el pago de la soberbia, el pago del orgullo. Y esto, cuando lo llevamos al nuevo pacto, tiene su cumplimiento allí cuando Pablo le dice a los Gálatas: no os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo caminamos en el Señor, porque todos nuestros actos en el Señor tienen sus consecuencias. Por supuesto que fuera del Señor también. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Actos buenos, ¿cuáles son las consecuencias? Consecuencias buenas. Entonces, por eso es que allí el profeta Miqueas dice en alguna oportunidad que andemos con tiento, es decir, con circunspección, que andemos con cuidado delante de Dios, que nos andemos con tiento delante de Dios. Como aquel que entra en un campo minado. El que entra en un campo minado no camina en línea recta sin mirar dónde va, ¿sí? Tienen que ver hacia dónde va caminando. Entonces, ¿saben qué? Si un experto en caminar en un campo minado nunca va a caminar sin mirar y sin ver a dónde está pisando. Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Nuestro caminar delante de Dios tiene que ser como si estuviésemos siempre caminando en un campo minado, mirando cómo caminamos, hacia dónde caminamos. No podemos entrar a la vida así atropelladamente, sino que tenemos que aprender a ver cada paso que vamos a dar. Que si nos vamos a equivocar muchas veces nos vamos a equivocar. Pero una cosa es equivocarnos, errar porque quizás por descuido, quizás porque no miramos bien las cosas, y otra es por la soberbia, por el orgullo de nuestro corazón. Entonces, recuerdan ustedes que les conté lo que pasó con Edom. Fue conquistado inclusive por sus propios amigos, que los conquistaron no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, porque se introdujeron como amigos, se introdujeron a su ciudad y desde allí los conquistaron. Eso fue cerca del año 200 a.C. Entonces, para seguir usando correctamente las Escrituras, nosotros tenemos que ver cómo está dirigida la Escritura. Tenemos que ver cuando se inician los libros a quién está dirigido. En primera persona o primariamente a quiénes están dirigidas las Escrituras, y nosotros tenemos que verlos para poder trazar correctamente las Escrituras, para poder sumarla luego, porque la suma de tus palabras es verdad y todo decreto eterno de justicia, dice el Salmo 119, 160. Otro ejemplo que quiero mostrarles de un mal uso de las Escrituras es Deuteronomio 28. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio 28 se ha hecho estragos con este capítulo. Y de ninguna manera se puede tomar esto para la iglesia del Señor. De ninguna manera.
Porque todo lo que quieren tomar este capítulo largo, capítulo 28 de Deuteronomio, quiere caminar en obras, quiere ser salvo por obras, quiere ser bendecido por obras. Y vamos a ver una cosa, que si nosotros tomamos el antiguo pacto o partes del antiguo pacto para la iglesia, nos vamos a dar cuenta que chocamos con cosas cumplidas en el nuevo pacto. Fíjense ustedes, no podemos aplicarlo a la iglesia. El capítulo 28. Si ustedes dividen el capítulo 28, van a tener del verso 1 al verso 14 bendiciones por la obediencia a un pueblo terrenal bajo la ley. Si ustedes observan, dice el verso 28, el capítulo 28, verso 1, y sucederá que si oyes atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahvé, tu Dios, te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Así se inicia. Entonces, luego dice, y por haber obedecido la voz de Yahvé, tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Si yo quiero poner esto, o decir que todo esto le pertenece a la iglesia, estamos en un choque rotundo con lo que Pablo dijo. ¿Qué dijo Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3? Acompáñenme, yo se lo puedo decir de memoria, pero vamos a leerlo. ¿Recuerdan Efesios? También es mayormente llamada la carta a los gentiles que se convirtieron al Señor. La iglesia del Señor compuesta por la gran mayoría de gentiles y algunos judíos. Pero fíjense ustedes, allí decía que son bendiciones por la obediencia, que si guardas los mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Pero permítanme decirles, la iglesia del Señor no será alcanzada por las bendiciones. La iglesia del Señor ya está en bendición. Todos y cada uno de nosotros ya somos benditos y todas las bendiciones son para nosotros. Fíjense ustedes lo que dice Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo terrenal, el pueblo escogido de Dios, Israel, el pueblo terrenal, y la iglesia del Señor? Que uno es terrenal y el otro es espiritual, el otro es celestial. Entonces nosotros no necesitamos bendiciones terrenales. Nosotros hemos bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros necesitamos para vivir sobre esta tierra son añadiduras, no bendiciones. Porque cuando nosotros tomamos el auto como una bendición, tomamos la casa como una bendición, un día se te pinchó la rueda del auto y se te pinchó la bendición. Tienes que cambiar el techo de tu casa y tienes que cambiar el techo de tu bendición. No, porque son añadiduras. Porque las bendiciones de Dios son completas, son perfectas. Y todas ellas ya han sido dadas a nosotros. Nosotros caminamos en el Señor porque somos benditos. Somos benditos de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se ve la diferencia? Entonces del capítulo 28, del verso 1 al verso 14, no se lo puede tomar para la iglesia. ¿Y por qué no se lo puede tomar para la iglesia? Porque entonces, desde el verso 15 en adelante, ¿qué hacemos con eso? Que son las maldiciones. Entonces tenés predicadores que dicen, predican del 1 al 14, todas las bendiciones. Y cuando uno dice, ¿y qué hacemos con las maldiciones? Entonces dice, las maldiciones lean en su casa. Pues es una forma fácil de sacárselo de encima. ¿Por qué? Les explico por qué.
Desde el verso 15 al verso 68, ustedes no lo vamos a leer porque es larguísimo, pero pueden leer ustedes todas las maldiciones y se van a dar cuenta plenamente de que son maldiciones a un pueblo terrenal que está bajo la ley y que sus acciones son las que pueden o no salvarlo. Pero lo que Dios está haciendo allí es mostrarles que como nunca van a poder cumplir toda la ley, los 613 mandamientos, nunca una persona los puede cumplir, jamás podrá ser salvo por obras. ¿Ven? Por eso vino la gracia. Si no, ninguna persona hubiese sido salvada. Vean ustedes. Maldiciones por la desobediencia. Del verso 15 al 68. No se puede aplicar a la iglesia. ¿Por qué? Porque contradice a Pablo en Romanos 8.1 y Gálatas 3.9-14. ¿Qué dice Romanos 8.1? Fíjense, por favor. Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, con Jesús el Mesías. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Todas las maldiciones desde el 15 al 68 corresponden a una condenación. Es decir, todo el que está bajo maldición está condenado. Y si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, que ninguna maldición hay sobre nosotros. Nadie puede maldecir a la iglesia del Señor. O sea, querrán hacerlo, pero no pueden hacerlo, porque ya estamos en una esfera de bendición nosotros. Vos y yo pasamos lo que estamos pasando. Pueden pasar 1000 problemas, pero eso no significa que estés bajo maldición. Ningún creyente está bajo maldición. Porque ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías o en Cristo Jesús. ¿Y quieren hablar de la maldición? Bien, vamos a Gálatas, a ver qué nos dice Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Está antes de Efesios. Veamos. Fíjense, por favor. Capítulo 3 de Gálatas, verso 9 al 14. Lean con mucho cuidado y remárquenlo esto, porque les va a servir para cuando alguien le quiera hablar de maldiciones generacionales y de qué sé yo cuántas otras cosas. Vean ustedes. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Anoche estuvimos hablando precisamente de la dispensación de la promesa, de las promesas que Dios le hizo a Abraham, de su descendencia, que serían como las estrellas del cielo y como las arenas a la orilla del mar. ¿Cómo es eso? Innumerables, imposibles de contar. Las estrellas del cielo serían la iglesia del Señor y la arena del mar es su pueblo escogido Israel. Verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley, atención por favor, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué ningún ser humano, excepto Jesucristo, pudo cumplir toda la ley? Porque todo ser humano es pecador. Es imposible para el ser humano cumplir la ley. Por eso vino Jesucristo, para cumplir la ley y para que por medio de él fuera abolida para con nosotros. Él la cumplió y la maldición de la ley se la llevó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, su pueblo, no estamos bajo maldición de la ley. Dice verso 11. Bueno, volviendo al verso 10. Observan ustedes que es imposible, hermanos, tratar de hacer todas las cosas de la ley para ser salvados, porque es imposible eso. Porque el mismo apóstol Jacobo dice que el que transgrede en un punto se ha hecho transgresor de toda la ley. En un punto se hace transgresor de toda la ley.
Fíjense el verso 11. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. El que haga la ley tendrá que vivir bajo la ley. Pero observen lo maravilloso de esto. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. En un madero. ¿Ven ustedes? Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. ¿Se dan cuenta que es imposible? ¿Se dan cuenta que es imposible, queridos hermanos, que capítulo 28 de Deuteronomio sea aplicado a la iglesia? ¿Se dan cuenta que es imposible? Y este mal uso de las Escrituras ha hecho que la gente se confunda. De hecho, hay tanta gente confundida que cree que porque son de la iglesia son israelitas. ¿Me entienden a dónde va la confusión? Y quizás para ustedes sea algo natural esto, pero hay muchísima gente que no es natural esto. Que cuando hablamos de este tipo de cosas, dicen, perdón, empezar de nuevo porque no entiendo. Jesús dijo en Mateo 22:29, estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y vuelve a decir en Marcos 12:24, ¿no erráis por esto al desconocer las Escrituras y el poder de Dios? Primero dijo, ignoráis las Escrituras. Y después dijo, al desconocer las Escrituras. ¿Por qué que insistimos tanto en que aunque sea leamos las Escrituras? Para no errar. Aunque sea veamos en su contexto cada cosa. Para no errar. ¿Ven? Y fíjense que él les está hablando a maestros de la ley. Le está hablando a judíos que eran maestros de la ley, doctores de la ley, sacerdotes, fariseos, hombres entendidos, pero que habían puesto lamentablemente todas las tradiciones escritas y orales de ellos por encima de las Escrituras, por encima del antiguo pacto, de las Escrituras que Dios había establecido. El segundo punto que quiero mostrarles yo es de lo que veníamos hablando en 1 Timoteo 2:15. La segunda parte que nosotros vamos a ver es que la Escritura es útil para la refutación del error. Útil para la refutación del error. Todos y cada uno de nosotros necesitamos entender lo que la Escritura dice para refutar el error. Por ejemplo, se toma Jeremías 31. Vean ustedes, Jeremías 31. Vamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías 31, versos 31 a 34, para decir que Dios hizo pacto con la iglesia. Dios no hizo pacto con la iglesia. Este pacto que está aquí en Jeremías 31, que se ha dicho tantas veces, es un pacto con Israel, no con la iglesia. La iglesia entró en ese pacto, pero Dios no hizo el pacto con la iglesia. Porque la iglesia entró en el pacto en la sangre del Señor Jesús. Dice, este es el pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En ese momento Dios estaba, a través de Cristo, haciendo pacto con la iglesia, en la sangre de aquellos que serían lavados por su sangre, comprados por su sangre. Pero fíjense que Jeremías 31 no es para la iglesia. ¿Por qué? Fíjense ustedes, por favor. 31, verso 31 a 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la iglesia. ¿Con la iglesia dice? No. ¿Con quién dice? Con Israel. Dice, pero claramente te lo dice.
con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerdan que en ese tiempo estaba dividido, 10 tribus pertenecían al norte, es decir, a Israel, y 2 tribus al sur, Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, el pacto sinaítico. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Está hablando del pueblo escogido de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. ¿Y cuándo se cumplirá este pacto? Cuando Jesús en su segunda venida venga y tenga su encuentro con su pueblo. Se cumplirá ese pacto. Pero no es para la iglesia ese pacto. No se puede. Entonces, ¿debemos refutar el error? Debemos refutar el error. Sí. Pablo anticipa que habrá gente dentro de las congregaciones que negará el arrebatamiento. Otros no creerán que Satanás y los demonios existen. Otros prestarán atención a fábulas y genealogías interminables. Otros se harán llamar mesiánicos. Otros escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otros prohibirán casarse y vendrán con dietas rarísimas, prohibiendo alimentos que Dios ha creado y muchas cosas más. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de eso para refutar el error. Porque no les quepa duda de que todas estas cosas van a pasar y que van a aparecer algunos con unas dietas rarísimas. De hecho, ya están apareciendo algunos con algunas dietas rarísimas, como si eso fuera a salvar a las personas. Entonces Pablo en su segunda carta le dice a Timoteo que se dedique al ministerio de la palabra, porque él ya está a punto de ser sacrificado. Capítulo 4, verso 1 de 2 Timoteo, por favor. Cuatro, 1 al 8. Y esto tenemos que tenerlo claro. Porque que haya multitudes de gente dentro de grandes salones y de grandes congregaciones no significa eso que todo esté perfectamente en la voluntad de Dios. Vean ustedes lo que dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo para que preste atención, que esto va a suceder. De hecho, muchas de estas cosas probablemente haya tenido cumplimiento en el tiempo del emperador Constantino, allá por el año 300. Que se comenzaron a hacer los grandes templos y se declaró el cristianismo como la religión oficial, Constantino declaró al cristianismo como religión oficial, y fue lo peor que le pudo pasar a la iglesia cuando la iglesia y el Estado se unieron. Lo peor que le pudo haber pasado, porque no se distinguía quién era cristiano profesante de quién era un cristiano verdadero. Y ese es el gran problema que tenemos. Dice, requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús, el Mesías, destinados a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Miren todo lo que tenemos que hacer como cristianos, y mayormente aquellos que estamos llamados a cuidar de los demás, que tenemos la función de cuidar de los demás. Predica a tiempo y fuera y predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye.
exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, dice, porque vendrá tiempo, y esto debemos prestar atención, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Habrá gente que no va a soportar la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Por eso, queridos hermanos, es que constantemente tenemos que estar atentos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. Fíjense ustedes que Pablo está inquieto porque sabe que ya está para ser sacrificado, para ser decapitado, y como todo quien tiene un corazón pastoral, se inquieta por causa de las personas. Entonces está de alguna manera insistiéndole a Timoteo que preste atención a las palabras que le está diciendo, que preste atención. Es como si yo en este momento supiera que estoy siendo llevado a la cárcel o estoy por ser decapitado, salvando la distancia con Pablo, ¿no? Y en mi corazón, más que la inquietud de que sea decapitado, porque yo me voy con el Señor, así que no tengo ningún problema, basta que no me dejen la cabeza colgando como las gallinas, que me la corten directamente, no hay ningún problema. Pero mi inquietud no es mi cuello, mi inquietud es la iglesia del Señor. Y advierto, como advierte en muchas partes, que se meterán en las congregaciones o se levantarán de entre ustedes lobos rapaces. O habrá gente que tendrá comezón de oídos, es decir, le picará al oído la sana doctrina. Entonces, no es que se van a amontonar maestros y van a atraer la gente. Los que tienen comezón de oído y no quieren escuchar la sana doctrina, se van a amontonar para ellos falsos maestros. Porque el diablo está tan atento a quien no quiere escuchar la sana doctrina, que enseguida le va a mandar quien le predique lo que las personas quieran escuchar. Tan simple como eso. Esa es la inquietud que Pablo tiene. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. Fíjense por favor. La tercera parte es que la palabra de Dios es útil para la corrección. Uno de los ejemplos más notorios que vemos nosotros en la Escritura es de un apóstol a otro corrigiéndolo. Fíjense ustedes en la reprensión que de Pablo le hace a Pedro, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Dice, fíjense ustedes cómo Pablo, apóstol a los gentiles, habiendo sido judío, reprende a uno de los 12, al más prominente, podríamos decir, de los 12 apóstoles establecidos por Jesús, y dice en el verso 11, pero cuando Cefas, este es Pedro, fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjense lo que Pablo hacía, lo que Pedro hacía. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión, es decir, de los de su propio pueblo. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad. En otras traducciones dice en su hipocresía.
Dice, y de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! Un apóstol está reprendiendo a otro. ¿Ven ustedes? Útil para la corrección. Dice que lo reprendió duramente en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿De qué Evangelio? Todavía no había libros del nuevo pacto escritos. No estaban todos los libros del nuevo pacto. ¿De qué Evangelio habla? Y del Evangelio que había recibido, que luego Pablo escribiría. ¿Ven? Fíjense ustedes. Útil para la corrección. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas o la primera y segunda carta a los Corintios, nos damos cuenta de lo instructivo, de lo correctivo que es para la iglesia. Y el cuarto punto para terminar. Para la instrucción en la justicia. Para la instrucción, la palabra de Dios es útil para la instrucción en la justicia. El término griego para instrucción, paideia, es también disciplina. Es decir, Dios no solo nos instruye, Dios instruye para ordenar y para disciplinar. Dios primero instruye para luego ordenarnos y luego, si es necesario, disciplinarnos. Nunca se puede disciplinar a alguien si antes no se lo instruye. Es correcto eso. Nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos si antes no los hemos instruido. Porque ¿cuál es la base para una disciplina? Si lo disciplinamos sin instruirlo, somos autoritarios, simplemente. Pero si antes hubo una instrucción y luego, por causa de que no siguieron la instrucción, se lo disciplina, es otra cosa. Y así hace Dios con nosotros. La palabra de Dios nos instruye en la justicia. Luego, si nosotros no seguimos la instrucción de Dios, más vale que somos disciplinados. ¿Para qué? Para corregir nuestro camino, para ajustar nuestra visión, para darnos una visión más ajustada de las cosas y poder verlo a Él, principalmente. La palabra trae instrucción, encamina, enseña, corrige, persuade, refuta el error, y trae como finalidad lo que Pablo le dijo a Timoteo, que el hombre de Dios esté completamente calificado, es decir, cabal, equilibrado, maduro, equipado, como dice Efesios 4:12. ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué están los pastores? Para equipar, para adiestrar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Vean lo que dice, estamos en Gálatas, vean lo que dice Efesios 4:12, por favor. ¿Cuál es el deber entonces de todo aquel que tiene que cuidar de los demás, de los que tienen un llamado pastoral? Es instruir, es equipar, adiestrar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Dice, y Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿A fin de adiestrar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, con maestría. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De Él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Según la función propia de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, crezca y se edifique en el amor. ¿Para qué funcionamos todos como miembros del cuerpo de Cristo?
para que crezcamos, para que nos edifiquemos en amor. Entonces, ¿instruye en la justicia la palabra de Dios? Sí, instruye en la justicia, ¿verdad? ¿Somos equipados para toda buena obra? Somos equipados para toda buena obra. Y quiero terminar con la observación de por qué Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Primera a Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Y por qué dejó a Tito en Creta? Vean. Estas son llamadas comúnmente cartas pastorales por la instrucción que Pablo da a estos dos jóvenes. Fíjense ustedes, por favor. ¿Por qué dejó a Timoteo en Éfeso? Primera a Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4. Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras. Te rogué. Seguramente no quería saber nada con quedarse en Éfeso. Sin duda no tenía ganas de quedarse en Éfeso Timoteo. Lo dice, cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Para eso lo dejó Pablo a Timoteo en Éfeso. Pero no solo eso. Fíjense ustedes, ¿por qué lo deja Tito? Un poquito más adelante. De hecho, Tito tendría que estar entre primera y segunda Timoteo. Así lo vamos a tener en la cuarta edición. Tito entre las dos, primera y segunda Timoteo. Fíjense ustedes, les dije a Tito en Creta, Tito 1:5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad, como te ordené. Y ahí da todas las instrucciones de qué ancianos tiene que poner o tiene que dejar, tiene que designar en cada lugar, ¿no? ¿Qué ancianos? Porque no es que cualquiera puede ser un anciano, es decir, alguien que va a cuidar de la grey de Dios, que va a cuidar de la iglesia. Tiene requisitos, hay requisitos que cumplir, que no los establecemos nosotros, los establece la misma Biblia. Y si podemos ver eso, vamos a ver, queridos hermanos, que cada vez que somos establecidos en algo, es para este tipo de cosas. Para lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:15, miren. Perdón, 2 Timoteo 2:15. Fíjense. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Le dice en 3:15, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, útil para la refutación del error, útil para la corrección, útil para la instrucción en la justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Ahora, si todos procuramos ser instruidos con la visión y con la mente puesta en que nosotros vamos a tener que instruir a otros, porque esa es la idea de Dios, que nosotros seamos instruidos para que nosotros instruyamos a otros, y eso no significa que todos
aspiremos a ser líderes, como están diciendo hoy. La palabra líder está siendo muy usada cuando Jesús dijo, no, a nadie llaméis líder. A nadie llaméis líder. Porque solo uno es su líder o su caudillo. El Cristo. Hay un solo líder, el Cristo. Y nosotros vamos todos con el que nos lidera. Pero los que tenemos que cuidar de los demás, debemos enseñar, equipar a los demás para que esos demás equipen a otros. Entonces no estamos siendo equipados simplemente y para entretenernos un rato, y como no tenía nada que hacer el día domingo me vine a la iglesia. No. Como el día sábado cuando nos reunimos a compartir la cena dominical, tampoco venimos a entretenernos, hermanos, venimos a instruirnos. Y cualquier otro día que 2 o 3 cristianos se juntan con Biblia en mano, se juntan para instruirse. ¿Por qué? Porque sea que tengas una congregación a cargo, sea que tengas una familia a cargo, sea que seas mamá, que seas papá, siempre vas a tener que instruir a otro y lo vas a tener que instruir en justicia y vas a tener que refutar los errores y vas a tener que enseñar, siempre. Así que no piensen que alguien, el pastor hace el trabajo, el pastor estudia toda la semana para que nosotros vayamos, lo escuchemos, nos vamos y seguimos nuestra vida como si nada. No, señores. No funciona así. Porque todos vamos a rendir cuenta de lo que escuchamos y de lo que leemos. Permítanme decirle una cosa, somos lo que leemos. Somos lo que leemos. Si nosotros leemos el Patroncito, nuestro héroe va a ser el Patroncito. Como cuando yo era chico, no conocía la Biblia, por eso leía el Patroncito. Ahora, si somos instruidos por las Escrituras, nuestro héroe hay un solo héroe. Y es Jesús, la palabra viviente. Ese es nuestro héroe. Ese es nuestro líder y ese es el que tenemos que seguir. Y podemos cometer muchos errores, pero si en nuestro corazón está seguir al líder, allá vamos, hermanos. Y Pablo le dijo a Timoteo que busque hombres idóneos, hombres semejantes a él, para que sean instruidos, para que ellos instruyan a otros. Lo pueden leer en las cartas de Timoteo. Así que Dios sigue buscando hombres y por supuesto mujeres. Pero nos hace falta una cantidad de hombres que realmente sean idóneos para la tarea, para la obra, para que esos también instruyan a otros. Ayer hablaba con una persona que no tiene nada que ver con la iglesia. Y dice, es jefe en una repartición en La Plata. Es increíble, dice. Tenemos cámaras de seguridad. Tanto yo como los jefes ven las cámaras de seguridad. Uno nos manda a hacer algo y están tomando mate de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana tomando mate. Por supuesto, después están, cada vez que tienen que hacer algún trabajo, están con el celular, ¿no? Riéndose con los chistes, con los YouTube, están toda la mañana con el celular. Después resulta que cuando nos manda a hacer algo, no me alcanza el tiempo. ¿No te alcanza el tiempo? Vení. Mirale a la cámara lo que estuviste haciendo. Faltan hombres. Falta trabajo. Faltan hombres de trabajo. Y no estoy hablando del trabajo, por lo cual también faltan que los hombres se pongan a trabajar en cuanto a lo secular, sino que faltan hombres en la tarea, en la obra que hay que hacer. Faltan hombres. Hacemos la tarea con más mujeres que hombres. Cuando Pablo está diciendo, designa ancianos, no ancianas, designa ancianos en cada ciudad para que lleven adelante la obra, para que el reino de Dios siga adelante, siga creciendo. Vean ustedes, queridos hermanos, a veces digo, Señor, realmente levantá multitud de varones que estén de acuerdo a tu voluntad para encaminar las cosas.
para que nos ayuden en la gran tarea que tenemos. Pero ese es el reclamo de Dios. Dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y allí no está hablando de mujeres, está hablando de varones. Por supuesto, cuando dice hombres está hablando en general, pero siempre Dios lo que está buscando es hombres. Porque los hombres somos los que tenemos que ir al frente de todas las cosas, no las mujeres. Las mujeres están para que sean protegidas por los varones.